Buenas tardes. Hoy día estamos en jueves de capacitación técnica de productos. Hoy día tenemos debutando a Gustavo y vamos a ver un tema súper importante, súper actual sobre lo que es la inteligencia artificial. Así que adelante, Gustavo. Ya. Bueno, buenas tardes, como ya dijo mi compañera Evelyn, yo me llamo Gustavo, le voy a hablar sobre un tema que es bastante controversial a día de hoy, que es la inteligencia artificial. Así que sin más vueltas, voy a comenzar a compartir la pantalla y a ver todo este tema, este gran tema. A ver, bueno, cómo usar la IA como tu asistente para estudiar y emprender. Voy explicando un poco cuáles son las ideas, los contenidos y la organización en tan solo en un solo lugar. ¿Qué es la IA? Bueno, es que básicamente esto es una pregunta bastante difícil de explicar, pero una manera sencilla y un tanto compleja es que son básicamente algoritmos de programación que entienden nuestro lenguaje, que son capaces de componer respuestas parecidas a lo que una persona escribiría y básicamente que ellas se adaptan a nosotros, no nosotros a ellas, como es el caso de los asistentes, como lo pueden ser Siri o Google Assistant. Eso vamos a ir viendo un poquito. Bueno, ¿y para qué la podemos usar los emprendedores? La pregunta sería, ¿para qué no? Porque la capacidad de la IA actualmente ha ido avanzando exponencialmente. No conozco ningún rubro, no conozco ningún rubro en el cual no se esté utilizando la inteligencia artificial. Aquí pongo algunos ejemplos, como lo son crear publicaciones para las redes sociales, escribir las descripciones de los productos, dar ideas igual para de qué manera nosotros poder impulsar nuestro emprendimiento. Yo debo admitir que lo utilicé bastante al principio cuando comencé con mi página. De hecho, gracias a ella fue que tuve ese boom de seguidores, porque ella me dio la idea de hacer ese reel de promocionando el producto. Bueno, y esto es una parte que quiero que quede muy clara porque es importante que la sepan. Es cómo nosotros debemos pedirles las cosas a la IA, pedir los prompts. Así se llama cuando uno le hace como una pregunta a la IA. Uno debe ser bastante claro y específico al momento de pedirle las cosas, porque ocurre muchas veces que uno deja demasiadas cosas al azar y la IA se va por otro camino que no es el indicado, no es lo que queremos nosotros. Aquí está el ejemplo de, en vez de pedirle, hazme un trabajo, mejor explícame este tema como si tuviera 15 años, dándome un resumen completo. O vendo X producto y mi público es Y que quiero hacer un post para Instagram que sea de entorno cercano. También otro ejemplo podría ser, no sé, quiero hacer una película para niños de 15, o sea, para niños de entre 7 a 8 años, que sea de comedia y necesito ayuda para hacer el guión. Mientras más claros seamos, mejores respuestas vamos a obtener. Bueno, aquí estos son ejemplos reales que yo mismo ocupé para hacer mi página. Por ejemplo, el darme 10 ideas de Reels para mi negocio, mejorar los textos de venta, cómo presentarme a las personas, explicarles cómo son los productos, analizar el crecimiento de la página, eso igual es muy importante, y las ideas que ellos nos proponen para hacerla mejor todavía. Bueno, también yo lo que suelo hacer es escribir un texto y subírselo a la IA, porque podemos subirle archivos, distintos archivos, podemos subirle Word, Excel, PDFs, y ella lo va a ir analizando, dependiendo de lo que le preguntemos, nos va a dar una respuesta. Y bueno, como le explicaba, yo solía hacer textos, los subía a la IA y ella me los mejoraba, y bueno, dependiendo de lo que le pregunte, básicamente, eso es netamente de cada uno. Bueno, y estas son cosas iguales que muchas veces cometemos errores, porque la IA se equivoca, no es una herramienta perfecta. Debemos siempre corroborar la información, saber de dónde saca la información
Por eso en mi caso prefiero pedirle una bibliografía al terminar cada frase para corroborar yo que esto esté todo correcto lo que me está diciendo. Tampoco reemplaza a un profesor o a la experiencia. No publica los videos, no graba. Necesita, bueno, lo que le contaba, necesita que revises siempre lo que te entrega. Es una herramienta, no es magia. Bueno, en cuanto a los beneficios, tienes muchos beneficios, pero también hay que sopesarlo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Nos ahorra tiempo, nos reduce el estrés de no saber por dónde empezar, que eso pasa bastante igual, nos quedamos a veces sin ideas. Mejora la escritura, la gramática, la redacción, da ideas cuando estás bloqueado, ayuda a estudiar y a emprender con menos recursos. Eso puedo dar fe de que sí es cierto. Bueno, no necesitas ser un experto para empezar, solo necesitas saber qué quieres lograr y además utilizando las herramientas correctas. Bueno, hasta aquí es todo muy bonito, pero desgraciadamente esto tiene un trasfondo bastante oscuro y da para pensar. Aquí les voy a mostrar un poco de los casos que tenemos actualmente en Chile. Esto es la verdad que no te cuentan. Generar un texto de 100 páginas en ChatGPT consume medio litro de agua. Imagínense la cantidad de personas que ocupan ChatGPT diariamente, bueno, no solamente ChatGPT, sino las distintas IAs, como Geminis, Copilot, ChatGPT, no recuerdo cuál otra, pero actualmente hay muchas IAs de diferente tipo, tales que son de generación de imagen, generación de video, otras que solamente se centran en los textos, o en investigación. Eh, el caso como más cercano que tenemos acá en Chile es el de Quilicura, que ellos tienen una base de datos. Para la gente que no sepa qué son las bases de datos, un ejemplo bastante sencillo es cuando nosotros pagamos con una tarjeta, porque todos esos datos se van a esa base de datos. Ellos necesitan tener un sistema de refrigeración para enfriar los servers, que se llaman, y todo eso consume agua. De hecho, este centro de datos que le comento que está en Quilicura está cerca de un humedal. Ese humedal tiene alrededor de 400 y algo hectáreas, es bastante extenso. Y en una entrevista con DW nos narran que ese humedal se está secando poco a poco. Es por esta razón que igual debemos ser muy conscientes de cómo ocupamos la IA, de no ocuparlas para hacer preguntas innecesarias. Mm, Yo muchas veces he visto que por moda las personas hacen imágenes, generación de imágenes. Eso es una de las cosas que más consume agua. Y a veces solamente para hacer cosas sin sentido, por así decirlo. Bueno, y aquí les quiero mostrar un video igual que lo saqué del National Geographic. Oh, no se ve. Bueno, lo voy a buscar en YouTube. Eh, ay, ahí sí. ¿Se ve la pantalla? Tienes que volver a compartir todo, la pantalla, Ah, para que ya. se vea la presentación. Ahora sí vemos YouTube. Ya.
Ya, bueno, si se pudieran dar cuenta, son muchos los recursos que se utilizan para ocupar la IA y por esto es importante saber, como bien decían, el Las cómo, molestias que cuándo. causan a las Oh, personas que viven ¿qué cerca. pasó? No es precisamente agradable tener gaviotas arrastrando Espérame un basura poquito, por todas partes. Incluso se había colado otro video. Bueno, lo que decía es que debemos saber, tener muy claro el cómo y el cuándo y el dónde ocupar la IA, ya que los recursos son muchos los que se utilizan. En muchas partes del planeta estamos teniendo crisis hídricas, aquí mismo en Chile, en la zona norte, con el tema, bueno, de las forestales, todo este tema están consumiendo mucha agua. Por eso es importante saber cómo utilizar la IA. No es cualquier herramienta y también la gente debe darse cuenta de todo el daño que significa utilizar esta herramienta. Yo no digo que la IA sea mala, pero hay que saber utilizarla. Bueno, y esa sería mi presentación. No sé si tendrán alguna pregunta u opinión con respecto al tema, algo que mejorar, que pueda pulir, alguna voluntaria. Ya, yo hablo. No, bueno, muchas gracias. Estuvo muy buena la presentación, Gustavo. Bueno, ese dato que viste al final, yo por lo menos no lo sabía. Yo sabía de otras cosas como las monedas virtuales, que también utilizan harto el tema de las bases de datos y todos los computadores que tienen que estar prendidos siempre. Pero claro, finalmente es un recurso súper bueno porque te ayuda, te simplifica la vida, pero ¿a qué costo? Entonces, como dices tú, ahí hay que saber utilizarla bien. Eh, y claro, cada día se van creando más. Eso, me tocó trabajar entrenando también en inglés. eh, Así que también por ahí aprendí cómo un poco funciona todo este mundo, porque básicamente uno dice cómo lo hacen. Y claro, tienen a personas que entrenan la inteligencia artificial y como dices tú, comete errores. Porque a mí me ha pasado también, yo no sé si tú, yo he utilizado ChatGPT y Gemini, pero a veces salen cuando le pides imágenes, tiene errores ortográficos de idioma, o a veces me ha pasado más con Gemini que, que uno le pregunta algo y después como que se va y se le olvida lo que estábamos hablando. No sé si te ha pasado, pero Sí, la verdad es que varias veces me ha pasado, en especial con Copilot. Con ah, ChatGPT no eso tanto así. ya. No, yo solo he utilizado esas dos. Pero Ya. yo creo que es importante también lo que tú decías de verificar la información, porque uno no sabe dónde. Lo que nos pasó con los libros, que me mandó Ujú. cuando yo pedí los libros y me mandó cualquier cosa y yo no la revisé. Sí, Pero sí, pero sí es muy buena para poder apoyarse, porque si uno no tiene de dónde poder saber algo, te simplifica. Es como ir a la biblioteca y preguntarle a la persona en qué pasillo puedo encontrar el libro tanto y después te toca buscar el libro y la información. Esto te simplifica. Así que eh, estuvo muy buena la presentación, corta, precisa y muchas sí, gracias. sabe lo que yo decía, que yo no me pongo a utilizar la IA, sino a saber utilizarla, a sopesar los pros y los contras con respecto a su utilización, porque es importante saber igual la cara mala pues, de la IA, por así decirlo. Ujú. Son puntos a tener en cuenta también. Bueno, no sé si tendrán más preguntas o opiniones. Yo, en realidad, ese dato que dijiste al final tampoco lo sabía. Me quedé así, plop, porque si nosotros estamos haciendo un negocio ecológico y queremos cuidar el planeta, queremos que nuestro producto, sabemos que la fibra nos ahorra mucho tiempo, también economizamos agua. Entonces, también tenemos que pensar en esto de la IA, el poder, como dices tú, saber utilizarla. Así que súper buena la información. Y yo precisamente ayer comencé a utilizar la IA para hacerle unas preguntas, pero yo lo hago como conversando.
como si estuviera conversando con una amiga y le digo, mira, ¿sabes qué? Esto quiero hacer y hice tal cosa, pero me gustaría, por ejemplo, hacer tal, como otra idea, no sé, y como que ahí me va respondiendo. Y en realidad Claro, se siente porque, como que está hablando una persona, o sea, es como que estuviera hablando con una amiga, porque me ha respondido cosas bien exactas, me ha gustado la respuesta que me da, también me he sentido como más motivada y también como viene, como que sí, está bien, qué bueno que lo hiciste, pero no te preocupes porque no hay que informar, cosas así. O sea, como que siempre te motiva a hacerlo mejor y a motivar a poder crecer y avanzar. Eso fue lo que me gustó. Pero sí lo he usado poco. Y también, como dices tú, quiero usarlo, pero saber en qué momento usarlo, porque como dice ahí, la experiencia es la que vale más. O sea, la experiencia que yo tengo y en realidad nosotros somos los que tenemos que decidir, porque yo soy humana, pues la IA no es humana. Entonces, siempre nosotros tenemos que ponerle también como de nuestra experiencia a lo que queremos llegar a ser. claro, siempre corroborar igual la información que te entrega, porque yo igual tuve el problema que tuvo la Evelyn de que a veces ocupaba información que no era verídica. Varias veces tuve problemas con respecto a eso y bueno, tenía que hacer el trabajo de nuevamente. Y claro, lo que tú dices de que entregan muy buena información, eso es verdad. Sí, no, yo no niego que la IA sea una herramienta perfecta, pero también tenemos que sopesar el lado malo. Sí, desgraciadamente ya estamos en un mundo en que la IA progresa año a año. Yo me acuerdo en 2022 más o menos, aparecían como una, no sé si lo recuerdan, se hizo como muy de moda entre ya la gente como de los 20 años, de unas imágenes generadas con IA, pero eran como fideos, era una cosa muy extraña sobre como gente comiendo fideos, era bastante extraño. Y lo veía hace poco y la diferencia de la calidad de la imagen hasta ahora ha sido brutal porque literalmente parecen personas. En ese momento eran fideos, parecían fideos. Y ahora la misma imagen hecha con fideos parecen personas. O sea, estamos llegando en un mundo donde ya con la generación de imágenes se puede dar como fake news, noticias falsas con respecto a eso. De hecho, ya está pasando, por eso igual debemos saber hasta qué punto utilizar la IA también, saber diferenciarlo de lo real de lo ficticio. También es una herramienta de doble filo, no solamente por el tema del agua, pero son cosas que tenemos que ir aprendiendo con el tiempo. Y yo sé que igual mucha gente no conocía este tema del consumo del agua, por eso lo quise añadir a la presentación, porque también es muy importante que si vamos a transmitir un mensaje que sea ecológico, debemos ser conscientes de lo que estamos transmitiendo. Yo en lo personal me opongo rotundamente a la generación de imágenes y también la generación de videos, porque como comentaba, son cosas que consumen agua en demasía. Por eso si necesito hacer una imagen, puta, tendré que conseguirme una persona, un diseñador o algo, pagar un par de luquitas extra, pero no, en lo personal no me siento cómodo utilizando la generación de imágenes. Y bueno, no sé si tienen alguna otra opinión con respecto, algo que mejorar. Eso igual me serviría de mucho, sean honestas, por favor, para ir mejorando la presentación más adelante. Quizás agregarle algo, quitarle algo, podría- Voy a, anotándolo. voy a parar la grabación para ¿Ya? después dar el feedback interno. Muchas gracias.